En la lección de hoy veremos el método de los cascarones cilíndricos. Aquí tenemos un cascarón cilíndrico, esto es simplemente la pared, la superficie de un cilindro, el interior está hueco. Este cascarón cilíndrico tiene radio R, altura H y un grosor delta R. Si yo corto un cascarón cilíndrico, se me genera una superficie. Aquí la tenemos, esta superficie tiene una longitud igual al perímetro de ese cilindro, en nuestro caso 2pi por r, ya que el radio de ese cascarón es r. La altura sigue siendo la misma, h, la altura del cilindro, y en este caso tenemos que nuestra región tiene un grosor, un espesor, que es delta r. ¿Cómo calculamos el volumen de este sólido? Bueno, pues aplicando la fórmula que sería base por altura por grosor. Entonces el volumen sería 2pi por radio por altura por delta R. Esta expresión nos permitirá llegar a una fórmula para calcular los volúmenes de revolución cuando la región gira alrededor del eje Y. Regresemos a nuestra región original. Tomemos un rectángulo de ancho delta x que se encuentra a una distancia xy del eje de rotación, xy asterisco. Esto es, tomamos un punto muestra en el intervalo donde tenemos nuestra región e imaginemos que ese rectángulo de grosor delta x y altura f de xy asterisco gira alrededor del eje Y. ¿Pueden ustedes imaginar qué región, qué sólido se me genera al hacer girar este rectángulo alrededor del eje Y? Yo espero que todos puedan visualizar que se me genera un cascarón cilíndrico de radio xy asterisco, grosor delta x y altura f de xy asterisco. Este cascarón cilíndrico tendría entonces un volumen 2pi xy asterisco. 2pi xy sería el radio de ese cascarón por su altura, que es f de xy asterisco, por su grosor, que es delta x. Quiere decir que estamos en posibilidades de aproximar el volumen de revolución mediante cascarones cilíndricos. Si yo quiero calcular o hacer una aproximación del volumen de revolución de esta región girando alrededor del eje Y, tendré que sumar todos los cascarones cilíndricos. Entonces debo de sumar desde igual a de 1 hasta n los volúmenes de cada uno de esos cilindros de aproximación. Si sustituimos el valor de BI, llegamos a la siguiente expresión. Si revisan, simplemente estamos siguiendo los pasos que acabamos de ver para un cilindro. La notación puede parecer un poco más rebuscada, pero con lo que aprendimos de notación sigma, espero que vean que simplemente estamos haciendo uso de lo que ya vimos en casos similares. Si yo no quiero una aproximación, sino quiero el volumen real de esta región girando alrededor del eje Y, tendré que tomar el límite cuando el número de rectángulos tiende a infinito. En este caso, esta es la expresión que me da ese volumen y seguramente ya todos lo identificaron como la expresión para una integral. Si yo soy capaz de representar esta expresión mediante la notación de integral, yo debería de llegar a lo siguiente. El volumen resulta ser la integral de AB de 2pi x f de x de x. Lo que vamos a hacer en este video es tomar la función y igual a raíz cúbica de x y la vamos a rotar alrededor del eje x para obtener una figura como esta. La vamos a rotar entre x igual a 0 y x igual a 8 y obtendremos algo que se ve así.
Y este volumen lo podrías calcular fácilmente usando el método de discos. Sin embargo, te voy a mostrar otro método, el método de cascarones para calcular volumen. Usaremos el método de cascarones cuando giramos alrededor de un eje horizontal, que en este caso es el eje X. ¿Y cómo hacemos esto? Bien, vamos a dibujar un rectángulo. Vamos a dibujar aquí dicho rectángulo. Lo voy a hacer en este color salmón. Aquí tenemos un rectángulo que tiene espesor de Y. Ese es el espesor de este rectángulo. Y cuya longitud es 8 menos el valor de X que tenemos aquí. Déjame ponerlo claramente aquí abajo, la longitud del rectángulo. Esta longitud es igual a 8 menos el valor de X correspondiente a este punto. Y como puedes darte cuenta, si aquí tenemos de Y, vamos a estar integrando con respecto a Y sobre un intervalo en el eje Y. Entonces necesitamos tener la función en términos de Y. ¿Y cómo hacemos esto? Bien, si la curva es Y igual a raíz cúbica de X, despejando X, obtenemos entonces que X es igual a Y cúbica. Estas dos expresiones son equivalentes. Así es que aquí tenemos que esta longitud, 8 menos el valor de X en términos de Y, que es Y cúbica. 8 menos Y cúbica. De tal manera que cuando giras este rectángulo alrededor del eje X, se va a constituir en un cilindro delgado o un cascarón, como le llamamos. Déjame dibujar aquí dicho cascarón. Lo voy a hacer lo mejor posible. Voy a dibujar aquí este cilindro delgado que es el cascarón determinado por ese rectángulo. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. De hecho, comparten esta zona en común con la figura. Déjame darle un poco de profundidad para que podamos ver claramente ese cascarón. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos entonces el cascarón. Ahora, si calculamos el volumen de este cascarón, que ya sabemos que corresponde al producto del área superficial por el espesor de este cascarón, vamos a obtener el volumen de este cascarón que corresponde a una Y específica. Y si sumamos los volúmenes de los cascarones para todas las Y en el intervalo, vamos a obtener al final de cuentas el volumen del sólido que nos interesa. Entonces, de nueva cuenta, ¿cómo calculamos el volumen de este cascarón? Bueno, podemos calcular la circunferencia de este lado o esta tapa izquierda o esta tapa derecha. Calculamos la circunferencia de esta tapa, la cual, como ya sabemos, la circunferencia es igual a 2pi por el radio. ¿Y cuánto vale el radio aquí? ¿Cuánto vale este radio? Bueno, podemos ver que este radio en ambas tapas corresponde al valor de Y aquí en el cascarón. Entonces la circunferencia va a ser igual a 2pi por Y. Ahora, si queremos el área superficial, lo único que tenemos que hacer es esta circunferencia por el ancho de este cascarón, por el largo de este cascarón más bien dicho, es decir, por 8 menos Y cúbica. Déjame ponerlo por aquí entonces. Área superficial externa, si queremos ser más precisos, esto va a ser igual al valor de la circunferencia que acabamos de calcular, que es igual a 2pi multiplicado por el largo del cascarón, que es 8 menos Y cúbica. El área superficial es el producto del largo por la circunferencia del cascarón. ¿Y cuál va a ser el volumen de este cascarón? Bien, el volumen del cascarón va a ser el área superficial, 2pi por 8 menos Y cúbica, multiplicado por el espesor de este cascarón, por dy, el espesor del cascarón. Lo voy a poner aquí en color púrpura. Multiplicamos entonces por dy. Este es el volumen de un cascarón. Si queremos obtener el volumen del sólido de revolución, tenemos que sumar todos los cascarones a medida que su espesor se hace infinitamente pequeño y el número de cascarones se hace infinitamente grande. Tomemos entonces la suma. Vamos a integrar y recuerda que estamos haciendo todo en términos de y. Entonces nuestro volumen va a ser igual. ¿Cuáles van a ser los límites de nuestra integral? Claramente inicia en 0 y el límite superior es cuando x es igual a 8. Cuando x es igual a 8, y es igual a raíz cúbica de 8, y es igual a 2. Este valor de aquí es 2, déjame ponerlo claramente. Este valor es y igual a 2, y varía entonces de 0 a 2, y ya tenemos nuestra integral. Y esta integral se ve bastante simple, así es que vamos a atacarla de una vez. Sacamos el 2pi de la integral, esto es 2pi por la integral de 0 a 2. Vamos a hacer este producto en el integrando. Esto va a ser igual, y por 8 es igual a 8y, menos
y cuarta, todo esto de y esto es igual a 2pi. Vamos a integrar, vamos a encontrar la antiderivada. La antiderivada de 8y es 8y cuadrada sobre 2, que es 4y cuadrada, menos la antiderivada de y cuarta. La antiderivada de y cuarta, que es y quinta sobre 5. Y esto evaluado de 0 a 2. Es decir, esto es igual a 2pi, evaluando en el límite superior, evaluando en 2, 4 por 2 al cuadrado es 4 por 4, 16, menos y quinta evaluada en 2, es 2 a la quinta, que es 32, esto es menos 32 quintos. En el límite inferior, cuando y igual a 0, la expresión se anula. Esto es lo que resulta entonces de la integral. Simplifiquemos esta expresión, 16 menos 32 quintos. Hagámoslo acá arriba. 16 en quintos es 16 por 5 igual a 80, 80 quintos. Esto es equivalente a 16. Y 80 quintos le vamos a restar 32 quintos. 80 quintos menos 32 quintos me da 48 quintos. Esto es igual a 48 quintos. ¿Sí está bien? 80 menos 30 es 50. Menos 2, 48, sí, 48 quintos. Esto va a ser, al final de cuentas, nuestro gran final. 48 por 2 es 96. Déjame hacerlo con otro color para indicar que ya es el resultado final. 48 por 2 es 96 por pi quintos. 96 pi quintos.